Esta semana en Cuadriga. Demasiada fe, religión que aviva conflictos. En todo el mundo la religión es utilizada para justificar actos de violencia y persecución. En Irak, el levantamiento sunita ha provocado una de las olas de violencia más fuertes en años. El grupo EIL llama a luchar a jóvenes de todo el mundo en nombre de la religión. Pero, ¿es realmente la religión lo que está detrás del conflicto? ¿O tienen que ver las desventajas económicas y sociales que sufren los sunitas en Irak? En la República Centroafricana, grupos musulmanes han sido atacados por cristianos. Y viceversa, nuevamente se utiliza la religión para justificar actos violentos que quizá tengan sus orígenes en la desigualdad social. ¿Cómo solucionar estos conflictos? ¿Acaso la religión puede ser una herramienta para conseguir la paz? Esta semana con ustedes, Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuadriga. Chiíes contra suníes, musulmanes contra cristianos, budistas contra musulmanes. Las llamadas guerras entre religiones muchas veces no tienen tanto su origen en esas diferencias religiosas, sino más bien en temas socioeconómicos, objetivos claros, o quizás en estados fallidos o en vacíos de poder. De todo ello me gustaría hablar con mis invitados, tres expertos en relaciones internacionales, en ética, en moral, en política. Paso a presentárselos. Rosalía Sánchez es periodista española, vivió y trabajó en Colombia como corresponsal. Con una gran experiencia como periodista en Alemania y España, hoy ejerce como corresponsal del diario El Mundo y la radio española COPE en Berlín. Bernd Pickert, politólogo, trabaja desde hace 20 años para la sección internacional del diario berlinés Die Tageszeitung, especializándose en Estados Unidos, Europa y América Latina, así como en derechos humanos. Y Martín Gach, doctor en filosofía, su campo de trabajo es la ética, escribió su tesis sobre la moral religiosa y la ética secular como bases de la política. Radicado en Berlín, es colaborador habitual de varios periódicos, revistas y blogs como The Radical Secularist. Bienvenidos a los tres, gracias por estar aquí. Esta semana muchos acontecimientos con un trasfondo religioso y político. En Nigeria, Boko Haram ha protagonizado varios atentados esta semana, pero tenemos también Irak, tenemos muchos temas que vamos a abordar a lo largo del programa. Y mi pregunta es, vean, para empezar, si estamos realmente viviendo un auge de los fanatismos religiosos o más bien se trata de grupos terroristas que persiguen objetivos claros, o ambas cosas. Es difícil contestar, porque obviamente la religión funciona bien como para motivar a seguidores, como a aglutinar grupos fuertes, con una fe fuerte para cometer este tipo de crímenes, legitimizándose en su religión o en su interpretación de la religión. Pero al fondo, yo no creo que suní y chiita realmente se combaten por diferencias porque rezan diferente o algo así, ¿no? No tiene nada que ver, sino que tiene que ver con culturas o con conflictos étnicos en Irak, por ejemplo, ¿no? Es el ejemplo más claro. Si no fuera que el presidente de los últimos 5 años hubiera privilegiado tanto a un grupo en favor o en contra de otro, entonces no hubiera este tipo de conflicto en este momento. No tiene un fondo religioso, es la religión combinado con poder y opresión, lo que es tan exclusivo. Y la creación de élites, ¿no? Ya que estás en Medio Oriente, ¿qué está pasando ahí realmente? Que realmente los informativos abren solamente con el tema de enfrentamiento entre suníes y chiíes, pero realmente fue un conflicto que empezó en Siria, un conflicto que ahora mismo es una guerra civil que ya dura 3 años, y se ha convertido en un conflicto abierto en toda la región entre suníes y chiíes. ¿Por qué hablamos ahora tanto de esas diferencias religiosas en la zona cuando hasta hace 2 días hablábamos solamente de una guerra civil? Bueno, es un conflicto ancestral, Úrsula. Si nos remontamos a los orígenes sería larguísimo. Es un conflicto que además con las primaveras árabes recobra un nuevo, hay un revulsivo que lo convierte en otra cosa, y quizá lo que hay ahora más nuevo y que nos lo vuelve a traer lamentablemente a las portadas y a la actualidad es una entrada de mucho armamento que hace solo unos años no había, ¿no? Son armas frescas lo que acaba de entrar en ese territorio y lo que nos lo devuelve. El conflicto en sí, yo creo que no hay conceptualmente algo nuevo o que no hay un hecho religioso nuevo que pueda justificarlo, ¿no? Yo creo que va más bien por todo ese armamento que están recibiendo y que es lo que está
reavivando el conflicto en su parte más violenta. Martín, ya lo adelantaba Peant, estaba hablando de Nouri al-Maliki como un creador de determinadas élites. También en Siria todo comenzó un poco como un intento de derribar una autocracia laica, en el caso de Nouri al-Maliki en Irak, antes Saddam Hussein. En Siria ha sido el caso de Bashar al-Assad. ¿Es eso? ¿Todo empieza con un intento de derribar una autocracia laica? Yo creo que no hay elementos únicos, o sea, creo que no podemos entender a la política como un sistema de elementos únicos. Evidentemente hay un componente político, no sé si voy a hablar del laicismo acá, claramente tanto Saddam Hussein como Bashar al-Assad, como su padre, como Maliki, evidentemente movieron o hicieron todo lo posible para movilizar ideas religiosas, pero también me parece que queda completamente claro, número uno, que realmente hay una tensión teológica entre grupos chiitas y sunitas que tiene 300, 400, 500 años, o sea, las guerras entre sunitas y chiitas han sido absolutamente devastadoras. Y por otro lado, creo que no deberíamos olvidarnos que mucha de la gente que en este momento está dando vueltas adentro de Siria, adentro de Irak en este momento, etcétera, es gente que efectivamente ha sido reclutada dentro de mezquitas. O sea, fue reclutada en mezquitas no solamente en la zona, fue reclutada en mezquitas europeas, en donde el discurso no era un discurso eminentemente político, por decirlo de algún modo, sino que era específicamente un discurso teológico, en donde se hablaba de, entre tantas otras cosas, pero se hablaba del tipo de vida que un musulmán debe tener dentro de una polity o dentro de un estado musulmán. Entonces yo creo que está todo bien, podemos hablar de cuestiones sociales, podemos hablar de cuestiones económicas y creo que lo vemos sistemáticamente, pero creo que no podemos olvidarnos que hay un componente teológico serio en esto. Y ya que hablas del componente teológico, no creo que en las mezquitas europeas se hable tanto de esa diferencia entre chiíes y suníes, pero la realidad es que de ese más de 1.000 millones de musulmanes que hay en el mundo, un 90% son suníes. ¿Miran estos con desprecio a los chiíes? Pongamos las cosas un poco en contexto. Digamos, claramente. Yo creo que basta mirar el caso del Líbano, en donde prácticamente la comunidad sunita o los sunitas que viven en el norte tienen mucho más emparentamiento con las comunidades cristianas, mientras los chiitas viven en el sur. Y evidentemente uno puede ver en Líbano, si uno viaja del norte de Beirut al sur de Beirut, puede ver con total claridad, en el momento que uno llega a la zona de Sabra y Shatila, que es donde fue la masacre, uno puede ver con total claridad que hay una diferencia económica y social. Pero esto es un poco la cuestión del huevo o la gallina, es que hay diferencias sociales. Por lo tanto, ¿eso se traduce en diferencias religiosas o es que hay efectivamente diferencias religiosas que lo que produjeron es que los suníes, que tienen mucho más poder económico y mucho más poder político, hayan dejado a las comunidades chiitas en esa posición? Apoyados además por países como Arabia Saudí, claramente. Como Israel, como Arabia Saudita, por supuesto. Ya lo avanzabas antes cuando hablabas de Nouri al-Maliki. Tú que eres experto en relaciones internacionales, ¿cómo valorarías también lo que está ocurriendo ahí? Realmente, como dicen algunos analistas, ha gobernado como un dictador, creando realmente todos, apoyando a una élite chií. ¿Ha sido ese su craso error? Sí, muy claramente. Y es interesante que justamente desde el día que las últimas tropas norteamericanas salieron del país, él empezó con una agenda muy clara favoreciendo a los chiitas y desde ahí empieza lo que es el desgaste total de lo que es un gobierno democrático, si es que en algún momento hubiera, que se podría discutir también. Pero muy claramente la presencia fuerte de tropas norteamericanas en el país era algo que le detuviera en su momento, y en el momento que salieron una arrasada casi en favor de los chiitas y realmente poniendo en una posición malísima a los suníes. Pero otra vez, no creo que eso tenga que ver con diferencias teológicas, sino que tiene que ver con relaciones familiares, relaciones económicas, socioeconómicas, favoreciendo a algunos grupos de poder. Al final, en Irak se trata de control de los recursos naturales, de petróleo. Quien lo controla son los kurdos, que no tienen diferencia religiosa, teológica con los demás, sino tienen su propio interés como grupo étnico. Y todo eso
claro que históricamente tiene su base en un conflicto teológico, pero en la práctica hoy la religión se utiliza para movilizar fuerzas. Se me ocurre que eso puede ser cierto, digamos, al nivel de gobernabilidad o al nivel institucional. Digamos, estoy de acuerdo que por ahí la mayor parte de la gente que está sentada alrededor de Maliki le importa realmente muy poco la teología, pero creo que no podemos desconocer que, digamos, el soldado raso que está cargando con la Kalashnikov o con la M16 en medio del campo, que viene desde Londres o que viene desde Manchester, este hombre tiene, digamos, este grupo, ese colectivo que está saliendo con las armas, tiene posiciones teológicas que han sido, digamos, de alguna manera la base de salir a poner su vida en peligro, de salir a matar. No, yo creo que esto para mí es casi, digamos, es casi evidente. Estoy de acuerdo, de todas formas, que el conflicto en general caracterizado únicamente por cuestiones teológicas, yo definitivamente no diría eso, ¿no? Sobre todo, además, si nos remontamos a otros países, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de Nigeria, país dividido entre cristianos y musulmanes, Boko Haram, lo comentaba al principio del programa, ha protagonizado un nuevo atentado esta semana. Es un país en donde la corrupción y la falta de confianza de la población es evidente en su gobierno. Es por eso quizás también que se crean estos grupos terroristas con un claro perfil religioso para crear sus propias redes y una alternativa de poder, quizás el caso de Boko Haram en Nigeria. Quizá Nigeria sea un caso en el que se ve claramente que el origen y la raíz del conflicto no es exactamente una diferencia teológica, sino una instrumentalización, bien de la religión o bien de la teología, para otros fines que tienen que ver, yo creo, un poco más con el juego de poder, con el equilibrio de poderes en determinado territorio, ¿no? Lamento mucho disentir de Martín, pero te ponías un ejemplo que creo que es muy valioso. Muchos de los jóvenes que están luchando en Siria, bueno, muchos, proporcionalmente no son tantos, ¿no? Pero hay una bolsa de 250 alemanes que han salido de las mezquitas alemanas, mencionabas, y que van a luchar, a entrenarse y a luchar a Siria, y vuelven acá con intenciones preocupantes también, ¿no? Y es cierto que han sido reclutados en mezquitas, pero creo que es muy importante acotar que esto sucede en mezquitas salafistas, porque podemos dar la impresión de que en cualquier mezquita en Alemania se está entrenando o captando jóvenes alemanes para la yihad. Y honestamente creo que no es así, que hay muchas mezquitas y hay muchos teólogos musulmanes que no centran su enseñanza en la llamada a la yihad. Creo que incluso podemos decir que es una mayoría. Sí que es cierto que esto sucede, pero yo creo que podemos leerlo como una instrumentalización de la ley islámica para otros fines. Déjame decir que nada más lejos de lo que quise decir que todas las mezquitas de Europa están básicamente produciendo yihadistas. Esto definitivamente, creo que ni siquiera es lo que dije. Lo que digo específicamente es que cuando alguien agarra un arma y sale a matar, específicamente tiene que tener cierto grado de certeza que se corresponde con el discurso teológico. No creo que haya ningún tipo de misterio acerca de que Europa, no estaba hablando de Alemania, de hecho hablé de Inglaterra, tiene específicamente grupos, tiene específicamente imames y tiene digamos, figuras religiosas que están activamente participando en el reclutamiento de gente que va a ir a pelear al Medio Oriente. No es el único lugar, estamos encontrando también gente de otras partes y claramente hay grupos indígenas a la zona. ¿Qué es lo que puede motivar precisamente a jóvenes europeos para luchar en esa yihad global, algo tan lejano a casa y lejano a su cultura en la que han crecido? Es interesante porque el análisis para muchos años fue que son los perdedores un poco de la globalización, del modelo occidental que ya se establece en todo el mundo y como tipo de encontrar algunos valores lo buscan en la religión y se radicalizan a través de eso. Pero lo interesante es que eso en muchos casos particulares no es tan cierto. Si tomamos la gente del 11 de septiembre de 2001, no eran los perdedores, eran jóvenes bien educados, con becas universitarias que estudiaban en Europa y se habían oficialmente o formalmente integrado perfectamente a la sociedad acá. Así que hay un poco algo en favor de que tú dices, que la religión o el pensamiento filosófico radicalizando tiene su lugar en este pensamiento. Y por otro lado, yo, sin embargo, creo que si vemos los diferentes movimientos radicales, incluyendo no religiosos, que muchos se basan en un rechazo de lo que está pasando, que es algo que yo no entiendo.
¿no? Algo muy complicado. El mundo cada vez más complicado. Si en China pasa algo, tiene sus consecuencias a miles de kilómetros para acá. Y busco algo que me pueda explicar. Y la religión, cada religión casi, ofrece soluciones, ofrece pensamientos, ofrece modelos para pensar y para moverte. Y de esta manera, algo... A mi juicio, yo no soy religioso de ninguna manera, pero a mi juicio todas las religiones buscan dar respuestas a las grandes preguntas humanas. ¿Por qué estoy acá? ¿Qué hago con mi vida? ¿De dónde viene todo lo que vemos aquí? Y todo eso, ¿no? Algo muy privado primero, ¿no? Reglas para mí. Y en el momento que yo veo que el mundo es más complicado y más y sufro por eso, busco establecer estas reglas para todos y hacer algo más... Si es algo tan privado, la religión, ¿sería una solución, por ejemplo, prohibir los partidos políticos religiosos como se intentó en Libia después de Gaddafi? ¿Sería esa una solución? Aunque el Consejo de Transición en ese momento tuvo que retractarse porque la población realmente se opuso a la prohibición de los partidos religiosos. La religión no es algo privado. La religión nunca fue algo privado y la religión sigue sin ser algo privado. La religión la evolución, precisamente el desarrollo de las democracias no puede llevar a esa secularización de la política. Bueno, creo que cuando vemos específicamente clases medias que crecen, y hay de hecho una correlación estudiada efectivamente entre el crecimiento en la expectativa de vida y en la reducción de mortalidad infantil, en donde estos dos números se corresponden con la reducción de fe religiosa. Efectivamente, o sea, la religión nunca fue un elemento privado. No es solamente, digamos, más allá de lo que vemos al día de hoy, que esta es una cuestión de lo que hacemos en el inner sanctum de nuestra psicología. Esto no es cierto. La religión principalmente lo que da es un proyecto político que define las reglas de relación entre entes dentro de una sociedad. Lo que estoy totalmente de acuerdo es que es cierto, lo que da la religión es un grado de certeza, que es el tipo de certeza, entre paréntesis, que es necesaria para salir a matar a alguien o para poder deponerle una vida. Pero yo creo que hay una frase en una película ahora de Woody Allen de hace un par de meses, que es que el hombre con mucho miedo de turbulencia, la esposa le pide que se calme y el hombre le responde: soy ateo, no me puedo calmar. Digamos, hay algo en cuanto a esto, en cuanto a la certeza de la fe religiosa que obviamente el espacio secular no tiene. Pero esto también parecería ser una precondición para ciertos tipos de violencia. No solamente la idea de, bueno, de que, qué sé yo, podemos instrumentalizarlo porque quiero más pan, o porque quiero poder comprar más fideos, o porque quiero darle educación a mi hija. Muchos de estos grupos no quieren educación para sus hijas. Pero, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de las primaveras árabes, precisamente lo que han salido a la calle es a pedir más pan, entre otras cosas, ¿no? Y, sin embargo, el ascenso político del Islam parece imparable. Tomemos el ejemplo de Argelia hace muchos años, pero el ejemplo, por ejemplo, ahora de Egipto, en donde los hermanos musulmanes llegaron al poder y ¿quién está ahora en el poder? Nuevamente los militares, ¿no? O sea, el ascenso político del Islam, con todo, sí que tiene en un momento determinado su freno, ¿no? Bueno, yo creo que cada religión, dependiendo del momento sociocultural que se vive y en cada territorio, puede tener momentos más altos, más bajos, y el Islam ahora está en un momento, yo creo, de gran expansión y de gran fuerza ideológica y de gran fuerza espiritual interior, bastante más fuerte que el cristianismo, podría decirse. Yo creo que se puede afirmar, aunque estamos hablando de unas cosas muy difícilmente medibles, ¿no? Pero sí, se puede decir. Lo que yo no creo es que esa fuerza del Islam sea lo que ofrezca a nadie la certeza para agarrar un arma y salir a matar a alguien, ¿no? Yo creo que es al contrario. Yo creo que en la medida en que surgen estos grupos radicales que instrumentalizan la religión o que instrumentalizan la fe, estamos asistiendo a un gran fracaso de las religiones. Cada vez que vemos estos grupos actuar, yo creo que estamos viendo y podemos ver y tocar lo que es quizá el mayor fracaso de cualquiera de las religiones, tanto en este caso musulmana como en otros casos hemos visto la religión cristiana y como podemos ver cualquier otra. Se trata de un fracaso. Yo creo que esto es totalmente estipulativo, disculpa que diga. O sea, en un sentido, o sea, cualquier religión monoteísta específicamente que tiene una idea de monopolio sobre las condiciones morales, ve a todos los demás de alguna manera como moralmente deficientes. Sí, yo soy el bueno y los otros son los malos. Los otros son los malos, y específicamente, y no lo hace en términos de una investigación que puede de hecho dar resultados adversos dentro de 2 meses. ¿Es realmente que los cristianos somos, o los judíos, o los musulmanes somos lo mejor que hay? Vamos a investigarlo y te decimos en 2 meses. No es cierto. Es con total certeza que mi libro gordo dice que nosotros somos lo mejor que hay. Y cualquiera que se opone, en principio, está violando
una ley que es una ley divina. Pero la Sharia, la ley islámica, precisamente es para muchos es lo que intentan tener como base de la legislación y base Por supuesto. Pero en el Túnez, Islam... sin embargo, por ejemplo, han aprobado una carta magna en donde la Sharia no es la fuente del derecho. En Arabia Saudita, el ateísmo es considerado terrorismo. Terrorismo. O sea, pero esto no es un monopolio del Islam. Esto lo tiene el judaísmo y lo vemos dentro de Israel, y esto lo tiene el cristianismo. Pero no caigamos en tomar la parte por el todo, porque hay muchas partes que también merecen ser, por lo menos, contempladas. Sí. Aquí en Berlín tenemos un maravilloso ejemplo, el House for One, que es un proyecto de cristianos, musulmanes y judíos que están construyendo un templo común para las tres religiones, que se construye con donativos de cualquiera que pasa por allí y que quiere aportar su ladrillo. Me parece que un ladrillo son 10 euros, algo así. Y es una casa en la que tres religiones monoteístas... Disculpa, pero esto también debería ser un acto de sospecha. Jerusalén hace, por años y años y años, tiene tres comunidades que no se hablan las unas con las otras. Encontraron un fin común y un momento de asociarse. Eso fue una oposición virulenta contra las marchas del orgullo gay. El hecho de que haya unidad entre diferentes religiones no debería en sí mismo ser una expresión de que hay algo bueno pasando. Esto también puede ser políticamente sospechoso. Que la religión puede ser instrumentalizada, está claro, pero Rosalía acaba de hacer una fantástica entradilla al informe que hemos preparado de cómo religión también puede ser un instrumento para crear puentes, y nuestros reporteros han salido precisamente a ese House of One en Berlín y nos cuentan de qué se trata. Judíos, musulmanes y cristianos no siempre comparten sus sedes religiosas de buen grado. En la explanada de las mezquitas en Jerusalén, las disputas se prolongaron durante siglos, hasta hoy. Pero en Berlín, los representantes de las tres religiones monoteístas más importantes del mundo confían en que esto cambie. Un rabino, un párroco y un imán lanzan juntos una campaña para financiar la construcción de un edificio en un solar donde estuvo una iglesia medieval, que fue dañada durante la Segunda Guerra Mundial y derribada después por el gobierno comunista. Lo llamarán House of One, un lugar donde las tres religiones podrán rezar e intercambiar experiencias. Todavía han de reunir más de 40 millones de euros, pero los impulsores del proyecto han puesto en este objetivo toda su fe. Bueno, ahí tenemos un ejemplo que no sabemos a dónde va a llevar, pero al menos es un ejemplo simbólico de acercamiento entre las tres religiones. Y hemos hablado mucho de Medio Oriente y del Islam, pero vamos a echar un vistazo a Europa también, a hacer los deberes en casa, porque en Suiza, por ejemplo, han prohibido la construcción de mezquitas, pero no prohíben la construcción, por ejemplo, de iglesias. No prohíben la construcción de mezquitas, sino de minarets, ¿no? De minarets, exactamente. Pero igual, ¿no? Sí. Eso fue visto en toda Europa y en todo el mundo como un acto de discriminación contra una religión. Y en Alemania, en cada lugar donde se construye una mezquita grande, tenemos las mismas discusiones, ¿no? Alguna gente rechazándolo y manifestándose en las calles en contra de eso, y otros diciendo que no, en nombre de la tolerancia. Aquí tenemos un montón de habitantes de Alemania por varias generaciones que son musulmanes y tienen igual derecho a ejercer su religión que nosotros los cristianos, o lo que no quieren ejercer ninguna religión los ateos, ¿no? Creo que lo difícil, lo bueno en Alemania es que aquí la religión no es muy fuerte, ¿no? En ninguna parte de Alemania, en el sur más fuerte que en el norte, pero esta influencia absoluta que tenía por siglos, ¿no? Ya no existe más, no solamente por cuestiones constitucionales, sino también por la conciencia de la gente, ¿no? Y creo que una gran parte del avance hacia una sociedad más moderna que es Alemania hoy se debe a eso, ¿no? Al final, viendo la historia de Alemania o de Europa, cada progreso vino con ¿cómo se dice eso? Con una victoria contra la Iglesia, ¿no? Y contra la influencia de la Iglesia, ¿no? Y al final creo que lo malo es que hoy día, tanto en Estados Unidos como en Medio Oriente, las fuerzas de razón, los pensamientos de razón antirreligiosas, tolerantes, pero no aceptando la influencia grande
de la religión en la esfera política son cada vez menores. Sin embargo, lo que se intenta en Europa precisamente de prohibir símbolos religiosos en la esfera pública es una forma de recortarlo, ¿no? Eso es cierto, pero hace 10 años, 15 años tuvimos esta discusión en Baviera sobre si en las escuelas se pueden poner cruces en las paredes, ¿no? Y hubo un gran rechazo por el gobierno de Baviera contra esta demanda y hasta hoy creo que están ahí todavía, ¿no? Con un Estado laico es un poco difícil, ¿no? Y claro, aquí tenemos tareas adelante todavía. En Alemania, lo que cada miembro de la Iglesia, para decirlo así, paga a la Iglesia está incluido en las impuestos. El Estado cobra y paga a las iglesias. Eso es inaceptable para una sociedad secular real. Pero por otro lado, no es una causa de gran conflicto, ¿no? Creo que dentro de los próximos 20, 30 años eso va a desaparecer sin gran rumbo, ¿no? Y está bien así. ¿Y qué hay ahora ya mencionabas antes la llegada de yihadistas o la salida de yihadistas finalmente de Europa hacia Siria o hacia Irak y la vuelta de esos yihadistas? Ahora mismo la Unión Europea habla de una iniciativa para frenar precisamente el adoctrinamiento de estos yihadistas en Europa, pero también hay partidos ultraconservadores en Europa y ahora mismo partidos populistas que quieren frenar o prohibir incluso practicar el Islam en Europa. ¿Te parece que es...? Me parece un absurdo enorme. Vamos a ver, cualquier prohibición en sí misma, primero, está destinada a fracasar, porque ya lo hemos visto a lo largo de la historia, que una prohibición no lleva a nada. Desde el punto de vista práctico, hablemos. Desde el punto de vista teórico, por favor, la libertad religiosa es uno de los grandes triunfos de la sociedad en la que vivimos. Nos ha costado siglos hacer esa conquista y retroceder en ese sentido me pareciera una pérdida incalculable. Eso jamás se debe pensar. No, debemos hacernos una pregunta bastante más de fondo. ¿Por qué estos jóvenes se sienten atraídos hacia esa rama del Islam? Yo creo que tiene que ver con un desencanto serio de su propia sociedad, de sus propios valores, y ahí es donde quizá debemos cuestionarnos qué le estamos ofreciendo a esos jóvenes y en qué medida podríamos ofrecerles algo mejor. Esa sería, digamos, la vía más directa. Martín, ¿es compatible el Islam, una religión que está presente en la esfera pública, en la esfera privada, quizás más que otras religiones, ¿es compatible el Islam realmente con un Estado secular? No, ni lo es el cristianismo ni lo es el judaísmo. No. ¿Te parece igual en el caso de todas las religiones? ¿O sí, no sí, es mucho exactamente más, igual. O sea, yo creo que tenemos cierta idea un poco bizarra, quizás por nuestra falta de lectura sistemática, de que de alguna manera la violencia religiosa es monopolio del Islam. Las guerras de 30 años en Europa costó la mitad de la población de Brandenburgo fue exterminada. Württemberg perdió 75% de su población. Hace 70 años la Segunda Guerra Mundial costó 6 millones de judíos. Y además de eso, por supuesto, que tenemos, digamos, nos podemos sentar y leer Deuteronomio, en donde se recomienda, de hecho, Dios le demanda a su pueblo genocidio, violación, esclavismo sexual. O sea, está totalmente claro que esto no es monopolio del Islam. Uno puede ir a Israel y ver básicamente cómo funciona un Estado que está... Es algo que se ha acentuado más en los últimos años. Los historiadores afirman todos que esas interferencias precisamente entre la religión y el Islam, entre la religión islámica y el Estado son relativamente nuevas. Que antes, por ejemplo, las mezquitas las financiaban iniciativas privadas, hoy en día las financian los gobiernos o los estados. Los chiitas siempre tuvieron la posición de que el aparato político tiene que estar, o el aparato de gobierno tiene que estar regido por los principios de leyes divinas, mientras los sunitas en principio siempre tuvieron la idea de que estas dos cosas tienen que ser separadas. De todas formas, los proyectos religiosos son efectivamente proyectos políticos, es decir, gobiernan la vida pública. Lo que sí es cierto es que, y creo que en este sentido estamos más o menos de acuerdo, es que claramente no solo hay un colapso de alguna manera o hay una crisis de valores políticos, sino que lugares como Siria, lugares como Irak, donde realmente había una devastación total, han quedado realmente a la merced de lo que venga. Entonces, si no hay absolutamente ningún tipo de proyecto político que pueda suplir lo que necesitan... Los grupos radicales no son necesariamente los grupos radicales, pero incluso la religión en sus formas aparentemente más benignas son efectivamente un punto de entrada para hacer cosas que de otras formas las tendría que hacer el Estado secular. El mejor argumento en favor del Estado secular es efectivamente decir, esto se lo estamos dando simplemente porque como Estado creemos que el ciudadano debe tener estas condiciones.
no porque Dios quiere que se los dé. Si el Estado no tiene Dios, entonces esta gente se tiene que morir de hambre, es la pregunta en ese caso. Evidentemente no. Pero ya que mencionabas la guerra de los 30 años, dejamos un momento el Islam, porque evidentemente ha habido suficientes reyes que también han gobernado por la gracia de Dios y hace siglos, si me remito por ejemplo al ejemplo de América Latina, ahí los reyes católicos han hecho y deshecho lo que han querido y más en nombre y gracia de Dios, ¿no? Claro, toda la conquista de América Latina es una cosa de las barbaridades en nombre del catolicismo, ¿no? O de la iglesia que no era iglesia católica, sino iglesia única romana en este momento. Pero bueno, entonces coincido con lo que dices, que en este sentido todas las grandes religiones son iguales, pero ¿a qué se debe que en algunas sociedades se ha aprendido a convivir con otras religiones, con otra gente, con ateos, sin tratar siempre de ejercer demasiada influencia sobre el Estado, y en otras no? ¿A qué se debe eso, no? ¿Es simplemente una victoria de la sociedad civil? ¿Y por qué? Esas son cosas que realmente no entiendo bien. ¿Por qué estamos en estos lados tan diferentes si no fuera por el capitalismo? No sé, sí, no estoy de acuerdo. Yo creo que en gran medida, o sea, la historia más reciente de Europa no deja demasiado espacio para misterio. Después de ver 6 millones de personas asesinadas alrededor de Polonia, Alemania, Francia, España, después de las atrocidades que se han cometido en nombre de la religión, no me parece particularmente sorprendente, estamos hablando hace 70 años, no me parece particularmente sorprendente que haya muy poco apetito para cuestiones efectivamente o políticas de discriminación religiosa. Por otro lado, las condiciones económicas y políticas, que en este caso por ahí estamos un poco más de acuerdo, no sé si yo se las atribuiría al capitalismo, pero las condiciones sociales y políticas de Europa hacen que uno no necesite rezar para que su hijo no se muera, uno no necesita rezar para poder comer a fin de mes, uno no necesita rezar para ser protegido de la tormenta, porque hay un Estado que lo puede hacer, porque hay un aparato político que uno se lo permite. Este no es el caso en grandes partes del norte de Nigeria, este no es el caso en grandes partes de Latinoamérica, este no es el caso en grandes partes de Asia. Es completamente comprensible que las posiciones políticas estén mucho más calcificadas. Es decir, esos fundamentalismos religiosos, o sea, porque pongamos como ejemplo también idolatrar al Papa también puede ser una forma de fundamentalismo religioso para algunos, ¿no? Están presentes ahí donde realmente, lo que decíamos al principio, estados fallidos o vacíos de poder evidentes, ¿no? Sí, pero creo que lo que es importante resaltar es que esas son situaciones o son coyunturas que pueden ser aprovechadas. Pero eso no quiere decir que efectivamente este sea el causal único. Evidentemente, la posibilidad de, digamos, lo que jamás Hezbollah hizo en Líbano fue de hecho promover bienestar social, y con esto armó gran parte de su base política. Este no quiere decir que sea el único modo en el que tiene entrada. No se arraiga únicamente dando pan, se arraiga dando una idea de un bienestar común, de cierta idea de sociedad, cierta idea de... Es, por ejemplo, lo que no consiguió hacer Hamás en Palestina, ya que estás en la cuna del epicentro de todos estos conflictos en Medio Oriente. Es quizás Hamás fue elegido democráticamente, pero no consiguió precisamente dar un... Hamás y Palestina tiene un componente territorial, ese conflicto, que lo hace un poco diferente del resto de los demás. Pero no hace falta irnos lejos para darnos cuenta del conflicto que realmente existe entre las religiones y que nos impide a veces convivir, como nos preguntábamos hace un minuto, ¿no? Es decir, ¿qué hace que se pueda convivir y qué hace que no? Porque incluso en sociedades muy tolerantes y donde está plenamente instalada la libertad religiosa y donde tenemos ejemplos fantásticos como el House of One que veíamos hace un momento en el vídeo, también es fácil darse cuenta de que esa convivencia, ese buen rollo entre las religiones tiene un tope. Es decir, tenemos nuestros vecinos musulmanes y judíos con los que nos entendemos perfectamente, con los que podemos ir, si queremos, a orar juntos a un templo, pero hay un punto al que no llegamos. Por ejemplo, cuando nuestro vecino entiende que a su hija hay que practicarle una ablación. Y ahí nosotros no estamos de acuerdo. Y ahí ponemos un tope a la libertad religiosa, ¿no? O no lo ponemos. Digamos que ahí hay un techo de convivencia que toca, donde empiezan a chirriar todos los asuntos,
Angela Merkel fue hace un par de años muy gráfica cuando afirmó aquello de que el multiculturalismo había fracasado, ¿no? Se refería a este tipo de topes. Es decir, somos una sociedad tolerante, excepto si nuestro vecino dice que su hija no hace clase de deporte. Aquí no, ¿no? Nosotros mismos estamos experimentando en el día a día cuáles son nuestros topes y cuál es el tope de convivencia que se da en una situación sin componentes de hambre, ni de conflicto territorial, ni de poder político muy evidente, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede salir precisamente de un conflicto avivado por la religión? ¿Puede ser la misma religión también una herramienta para salir de ese conflicto, como en el caso de Irlanda? ¿O la religión misma, no sé, líderes religiosos sí. Por ejemplo, Nelson Mandela en Sudáfrica, ¿no? Pero hay muy pocos Nelson Mandela en el mundo, es el problema. Sí, bueno, y Nelson Mandela no era realmente un líder religioso, mientras ¿cómo se llamaba el arzobispo? Tutu. Él sí, ¿no? Tenía la parte de la religión. Pero lo que yo creo es que la historia europea está llena de ejemplos de que algunos incluso líderes de la Iglesia querían sobresaltar, darle la mano a la otra religión, no tanto en la literatura y la filosofía, sino en la práctica también. En otra parte del mundo hay lo mismo, ¿no? La pregunta es cómo se puede fortalecer a este tipo de fuerzas dentro de las religiones, ¿no? En América Latina hubo la teología de la liberación, que ya no está muy de moda, pero que tenía este aspecto de tolerancia, no solamente de poner las cuestiones sociales al centro de la religión, sino también un aspecto de tolerancia, de convivencia de todos en nombre de prácticamente derechos humanos, ¿no? De igualdad. Y bueno, tiene toda la razón que para nosotros aquí son topes eso, ¿no? Si a alguien se niega a sus derechos humanos en nombre de la religión, ahí llego a mi límite de tolerancia, ninguna tolerancia a la no tolerancia, ¿no? Pero eso es algo muy difícil traducirlo en la vida diaria y en la vida filosófica y religiosa de otros, obviamente, y ahí es la tarea adelante. Y creo que hay muchos líderes religiosos de todas las religiones bien educados que conocen y comparten muchos de los valores que se basan en la Acta de Derechos Humanos, y trabajando con ellos se puede avanzar, pero eso es difícil. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Podemos poner un freno, por ejemplo, al Islam y a la Sharia, como se hace en Estados Unidos claramente, y sin embargo luego blandir una Biblia y un crucifijo e intentar imponerlos como símbolos y como una religión para todos los estadounidenses? Yo creo que más allá de aplicar el sentido común y la buena voluntad, lo que sí creo que podemos hacer es evitar en lo máximo posible que las iglesias y que las representaciones de los grandes grupos religiosos estén vinculados al poder político o al poder social. Habría que establecer una especie de higiene, asepsia, desinfectar esas relaciones, que no haya ahí esa connivencia, evitar en lo posible. En este sentido, el Papa Francisco yo creo que está dando pasos en esa dirección, ¿no? Invitando, en este caso a una iglesia cristiana, a la iglesia católica, a separarse de los poderes establecidos, políticos, sociales, en la medida de lo posible. No es fácil, esto no se hace de un día para otro y no hay una fórmula matemática a aplicar, pero quizá por ahí pueda estar el camino. Martín, ¿te veías sentir esa higiene de la que hablaba Rosalía, una diferencia ahora, una separación entre laicismo y religión? Creo que este es, en muy pocas palabras, creo que esto quizás sea la contribución más importante de Estados Unidos a la historia de Occidente, que es efectivamente en la Declaración de Principios, la Declaración de Independencia, es la separación de poderes terrenales y poderes hiperuráneos, digamos. Creo que está totalmente claro que en principio tiene que haber una separación. Estoy de acuerdo que realmente necesitamos una separación porque necesitamos poder preservar el Estado para todos. Es decir, si nosotros, como es ahora la discusión un poco en Estados Unidos sobre matrimonios gay, si matrimonio, como dicen los republicanos que quieren mantener el matrimonio solamente algo para parejas heterosexuales, es un mecanismo divino o es un mecanismo dado por Dios. Entonces, si yo no creo en Dios, dentro del Estado americano no tengo por qué hacerme eco, ni aceptar ni obedecer ninguna de todas las leyes que aplican al matrimonio. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacen aquellos que no creen en Dios? ¿No le prestan atención a la ley o se vuelven parte de un Estado teocrático? Este es el motivo por el cual necesitamos que nuestros principios de ley sean principios seculares, porque necesitamos que sean universales.
Pero aquí está, yo creo que la salvedad. No podemos dejar de reconocer que la religión es absolutamente influyente, es absolutamente central para la vida de millones de personas que nos rodean y que no es solamente en términos psicológicos, personales y terapéuticos. No es que la gente simplemente va a sentarse dentro de una iglesia para conseguir tener un mejor lunes, un mejor viernes. La gente va a sentarse a las iglesias también porque en las iglesias se encuentran formas de lidiar con el hecho de que el hijo puede ser homosexual, o que se está quedando sin trabajo, o porque la hija quiere abortar. Este tipo de cosas son los elementos políticos que hacen la religión. Entonces, es un balance delicado, creo. Esto era parte de lo que decías en cuanto a violaciones, pero también circuncisión, etcétera, cruces en las iglesias de Baviera. Es un balance delicado, pero no es algo, creo, que podamos... No vamos a poder ofrecer una solución. No hay solución a esto. No hay solución a las ideas políticas que no nos gustan. La única solución a las ideas políticas que no nos gustan es entrar en el proceso político y tener la conversación sistemáticamente y constantemente. Y es eso lo que se está intentando, por ejemplo, en el mundo árabe a raíz de las primaveras árabes, que parece que en parte querían suprimir Al-Qaeda y ahí está nuevamente presente bajo otros nombres y de otros fenómenos, pero vuelve a estar realmente inmerso el mundo árabe en una batalla entre laicismo y religión que es preocupante. Hace 2 años yo con mucho gusto hubiera creído que estamos avanzando muchísimo ahora con lo que pasó en Egipto, tanto por el gobierno de Morsi cuando estaba en el poder, como después reprimiendo los hermanos musulmanes de una manera peor que antes. Yo no sé si realmente estamos avanzando en eso, ¿no? Sino más bien a mí me parece que ahí ya se está formando el nuevo y renovado movimiento de resistencia en nombre del Islam contra este nuevo gobierno o contra la represión, ¿no? Porque al final es una represión real y como es contra un partido que se llama Hermanos Musulmanes, entonces habrá mucha solidaridad de otros musulmanes con eso. Y si ahora, en el marco del conflicto Siria-Irak, el Occidente empieza a solidarizarse aún más con el gobierno militar en Egipto, entonces vamos a tener otra ola de resistencia aún más fuerte. Una frase para terminar, ¿lo veis así? Realmente con el tema de Egipto, Irak... Sí, creo que esto nos muestra específicamente los límites de los valores democráticos. Hay momentos en los que la democracia no nos gusta necesariamente y eso depende en qué tipo de valores sean los que están detrás del sistema democrático. Entonces, por ahí lo más importante para nosotros es pensar cómo inculcar valores, en vez de pensar cómo simplemente infectar democracia. Yo solo creo que la religión tiene una fuerza enorme y que nos conviene poner esa fuerza a favor del ser humano en lugar de dejar que juegue en contra del ser humano. Muchísimas gracias a los tres. Valores y religiones, ese era nuestro tema hoy. Gracias por estar ahí. Ya saben, escriban a cuadriga@dw.de. Cuéntenos qué les ha parecido este programa y si tienen algo que objetar, también díganoslo. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.